Bueno, aquí os propongo estos ejercicios de problemas de fuerzas intermoleculares. Fuerzas intermoleculares, sabéis que hay dos tipos, las de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Ya en el vídeo de puentes de hidrógeno os he puesto ejercicios en los que os pedían identificar problemas de puentes de hidrógeno, o sea que veis ese vídeo que es muy cortito si no lo habéis visto. Aquí son problemas en los que os piden identificar fuerzas intermoleculares, es decir, si son de Van der Waals o si son de puentes de hidrógeno. Entonces, en el primer ejercicio, como siempre, podéis intentar hacerlo y luego ya corregirlo, ¿vale? El primer ejercicio sería el 6D. El primer ejercicio propuesto sería el 6D. Entonces, en el 6D, fijaros que os dicen que comparéis el H2O y el PF3. Entonces, estos nosotros ya hemos hecho la estructura de Lewis en otros apartados de este problema. Entonces, generalmente en estos problemas ya vais a tener otros apartados en los que os piden hacer la geometría. Entonces, primero haréis la estructura de Lewis, como ya hemos visto. Y aquí nos queda que tiene una geometría angular. ¿De acuerdo? Por teoría de repulsión o por hibridación, como vosotros queráis. Nos dice que es una geometría angular. Nosotros también ya nos han pedido en este problema 6 que hagamos la polaridad, ¿vale? Siempre que nos piden fuerzas intermoleculares, vamos a tener que utilizarlo. Ya en los apartados anteriores nos lo habrán pedido. Entonces nosotros decimos que es una geometría lineal y que en la geometría lineal los momentos dipolares no se anulan, son distintos de cero, luego es una molécula polar. Todo esto ya lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, ¿vale? En el caso del PF3, pues pasa un poco lo mismo. Hacemos Lewis, ya lo hemos hecho, en el vídeo anterior aparece resuelto este problema y vemos que uno de los orbitales tiene 2 electrones sin compartir y el otro, los otros orbitales están ocupados por los electrones que comparte con el flúor. Si nosotros aquí ponemos los momentos dipolares, van dirigidos hacia el flúor porque es el átomo más electronegativo y en este caso geometría de pirámide trigonal. La geometría de pirámide trigonal, igual que la angular, son las dos geometrías que aunque tengan los sustituyentes iguales, los momentos dipolares no se anulan, la suma vectorial de los momentos de los enlaces no se anulan, el momento dipolar total es igual a 0, con lo cual esta molécula también en este caso sería polar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, en primer lugar, aquí hay una cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pues que aquí hay un enlace, vamos a analizar, nos piden que analicemos las fuerzas intermoleculares. Hay enlaces entre hidrógeno y oxígeno, y diremos que es un átomo muy pequeño y electronegativo, con lo cual, al igual que si se enlaza el hidrógeno con el nitrógeno o el flúor, tenemos lo que llamamos puentes de hidrógeno y estos son las fuerzas intermoleculares, ¿vale?, que existen entre las moléculas de agua, puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? En el caso de PF3, ¿qué ocurre? Al ser una molécula polar, sería fuerzas de Van der Waals y como son moléculas polares, son dipolos permanentes, es decir, moléculas polares tienen dipolos permanentes, luego son el primer tipo que hemos visto que son las de orientación, ¿vale? El primer tipo de fuerzas de Van der Waals que son las de orientación. Y si queremos podemos poner entre moléculas polares o dipolos permanentes, ¿vale? Bueno, este sería el 6D. Otro que
tenéis propuesto sería el 18, ¿vale? Entonces, en el 18C nos piden que digamos qué tipo de fuerza intermolecular contribuye preferentemente a mantener las sustancias del enunciado en estado líquido, es decir, qué tipo de fuerzas intermoleculares habrá entre el CO2, entre las moléculas de CO2. Entonces, ¿qué dos tipos de fuerzas intermoleculares hay? Están o bien, como hemos dicho, fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno. Bien, puentes de hidrógeno en este caso no hay porque no hay hidrógeno y no hay ni nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor. Luego, puentes de hidrógeno no, luego tienen que ser fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Las fuerzas de Van der Waals nosotros haríamos, sabemos que haríamos la estructura de Lewis, que es esta, por teoría de repulsión o por geometría, sabemos que es una geometría lineal, ¿de acuerdo? Ya lo hemos hecho además en los vídeos anteriores, hemos resuelto la polaridad de esta molécula y sabemos que al ser una geometría lineal se anulan los momentos dipolares, ¿vale? Luego el momento total es igual a 0. Luego, si tenemos solo CO2, es decir, que es una molécula apolar, ¿vale? Únicamente tendremos fuerzas de Van der Waals. ¿De qué tipo? Pues del tercer tipo que habíamos visto, de dispersión. Es decir, ¿vale? Entre dipolos instantáneos. Es decir, que aquí no hay dipolos, solo se pueden producir dipolos pues porque los induce alguna carga que pase cerca o porque por algún tipo de efecto mecánico que se choquen las moléculas, al chocar, al vibrar, pues la nube electrónica se perturbe y se produzcan cargas, pero en sí la molécula no tiene cargas porque es apolar. Entonces, si nosotros vemos que no tiene cargas y que es apolar, solo se producirán fuerzas de Van der Waals de tipo de dispersión que se producen entre dipolos que no son permanentes, sino que por lo que sea, por las circunstancias, se producen cargas porque se perturba la nube electrónica por alguna causa puntual, no porque sea un dipolo permanente, como pueda ser el caso anterior del agua. Estas fuerzas son mayores cuanto mayor es la masa molecular. Esto es importante. ¿Por qué? Porque más fácilmente se perturba una nube electrónica de una molécula grande que de una molécula chiquitita que está más unida al núcleo. ¿De acuerdo? En cuanto a la siguiente que nos pedían aquí, el 18C, es el de NH3, que ya lo hemos visto, serían puentes de hidrógeno entre el nitrógeno y el hidrógeno, ¿vale? Ya lo hemos analizado. El siguiente ejercicio propuesto en fuerzas de Van der Waals sería el 14D y en el 14D nos piden que expliquemos el BCl3 y el PCl3 en el 14D. No me extiendo más, ya lo hemos dicho, el BCl3 al tener una geometría trigonal plana y estar los sustituyentes alrededor del átomo central son todos iguales, son cloros, pues se anulan los momentos dipolares, ¿de acuerdo? Entonces, momento dipolar es igual a 0, molécula apolar. Luego, ¿qué fuerzas puede haber? Pues puentes de hidrógeno no, porque no tiene hidrógeno, y fuerzas de Van der Waals. Entonces, ¿de qué tipo? Pues como es apolar, no son moléculas polares, si hay algún tipo de carga parcial va a ser puntual por alguna perturbación en la nube electrónica. Luego, fuerzas de Van der Waals del tercer tipo, entre dipolos instantáneos, lo que llamamos de dispersión, que serán mayores cuanto mayor sea la masa molecular de la molécula que estemos analizando. El siguiente, en el 14D también nos pedían el PCl3, pues lo mismo, ya hemos analizado que sería una molécula
una molécula polar, ¿vale? En este caso ya lo hemos analizado varias veces esta molécula, sería una molécula polar, luego sería fuerzas de Van der Waals, pero al ser una molécula polar, es decir, que tiene cargas parciales positivas y negativas, pues son de orientación, es decir, que se da entre dipolos permanentes. El siguiente sería el 12C. En el 12C nos piden el CH4, el BF3 y el NH3. Entonces, estos ya los hemos analizado también un montón de veces, lo que es la geometría y la polaridad. Tanto el CH4 como el BF3, ¿vale? Son moléculas apolares, por su geometría se anulan los momentos dipolares, son apolares, no presentan cargas parciales en principio, no son dipolos permanentes, entonces las fuerzas de Van der Waals son puntuales por perturbaciones en la nube electrónica entre dipolos instantáneos. Luego las llamamos fuerzas de Van der Waals de dispersión. ¿Vale? En el caso del NH3, pues ya lo hemos dicho, las fuerzas intermoleculares que prevalecen son los puentes de hidrógeno, es decir, fuerzas intermoleculares entre moléculas que presentan enlaces entre el hidrógeno y átomos pequeños y muy electronegativos, como puedan ser el nitrógeno, el flúor, el oxígeno. El 25C, fijaros que os proponen aquí de un modo un poco más original, aunque no deja de ser la molécula de siempre, que identifiquéis el compuesto binario formado por el hidrógeno y el elemento Z igual a 7. El Z igual a 7 es el nitrógeno y el compuesto binario entre nitrógeno e hidrógeno es el amoníaco. Como ya hemos visto, es una molécula polar, luego además, como está formando enlaces el hidrógeno con el nitrógeno, lo que nosotros tenemos aquí, el tipo de fuerzas intermoleculares que prevalecen son los puentes de hidrógeno, que por otra parte son las fuerzas intermoleculares de mayor fortaleza entre moléculas covalentes. Bueno, y estos son los ejercicios propuestos para identificar y diferenciar las fuerzas intermoleculares, es decir, si son fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno. En cualquier caso, si no sabéis decir qué tipo de fuerzas de Van der Waals, bastaría con que dijerais fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno, diferenciar entre las dos, pero siempre es mejor que digáis si son o bien de dispersión o bien de orientación.